evangelizar. El pastor cuando ha entrado nos ha embarcado en un terreno y el pastor cuando ha entrado ha dicho vamos a evangelizar. Y ha dicho que tiene un plan que el Espíritu Santo le ha marcado para más adelante, no es ahora, donde la iglesia va a estar evangelizando. Y antes, durante todo este tiempo, que nos lo ha dicho y todavía no lo hemos llevado a cabo, nos ha puesto unos deberes. Y el deber es ir orando, ir buscando al Señor, ir presentando esta petición en la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Y bueno, yo tengo aquí, ante la pregunta ¿por qué evangelizar? Bueno, para empezar vamos a decir ¿qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. Y es que no hay mejor noticia en el mundo que la de compartir que en Cristo hay salvación. Amén. Y que Cristo es el Redentor de toda la humanidad. No hay mejor noticia que esta. No hay mejor noticia. De verdad, de corazón. Porque hay otras noticias que son buenas, cara, debajo del sol. Un contrato indefinido es una buena noticia. Ya lo creo que es una buena noticia, más como va ahora mismo la vida. Pero es una buena noticia debajo del sol. Va a haber un día que vamos a dejar de trabajar. No es algo con un carácter eterno, permanente. Una noticia de que, no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero una noticia de que estoy sano, de que estoy bien, de que no me pasa nada, es una buena noticia. Pero es con carácter permanente. Tarde más o tarde menos, si el Señor no viene a por su iglesia, el orden es morir, dice Hebreos. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Entonces, estar sano es una buena noticia, ya lo creo, pero con un carácter temporal. Pero la mejor de las noticias es decir que Cristo ha muerto por los pecadores. Amén. Y que en su sangre hay remisión para todos nuestros pecados. Porque esta buena noticia trastoca nuestra actualidad, pero también trastoca nuestra eternidad. Amén. Por eso esto significa el Evangelio, buenas noticias. Ahora bien, si yo aparezco, vamos a decir esto, ¿vale? Si estamos en la sala de un hospital, Dios nos libre a todos. Estamos en la sala de un hospital y un médico sale corriendo y dice, buenas noticias. ¿Qué significa eso? Significa que la situación era mala, que la circunstancia era adversa, pero que hay una buena noticia. Que se ha encontrado una revisión, se ha encontrado un fármaco, se ha encontrado una cirugía, una operación, etc. De la misma manera, cuando nosotros decimos que el Evangelio es buena noticia, significa que la circunstancia no era muy buena. La situación era muy adversa. La situación no era otra cosa, que Dios estaba enfadado con nosotros por culpa de nuestros pecados, que estábamos muertos en delitos y pecados, que si Él no muere por nosotros, nos íbamos al infierno, que la suerte estaba echada y nuestro destino eterno era el infierno, la separación eterna de Dios, que viviríamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Pero la buena noticia es esta, que aquel que nos podía juzgar decidió perdonarnos, aquel que decidió amarnos, aquel que podía echarnos en el infierno ha previsto la cantidad necesaria para que podamos entrar al cielo eternamente y para siempre. Esto es la buena noticia. En Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay remisión, en Cristo hay sangre de Dios para perdón de nuestros pecados. Esta es la buena noticia. Cristo ha muerto por nosotros. Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo murió por los pecadores y dice él, de los cuales yo soy el primero. Esta es la buena noticia. Cristo ha muerto por los pecadores. Entonces, evangelizar no significa otra cosa que compartir esa buena noticia. Y es impresionante, es muy bonito y precioso que el Espíritu Santo quiera contar con nosotros para llevar esta buena noticia a aquellos que todavía no la conocen. Ahora estamos muy familiarizados a través de las tecnologías, de
en internet, en la televisión, de recomendar. Estamos muy familiarizados con esta palabra, la palabra recomendar. Recomiéndame una película que hayas visto, que bonita, que quiero verla. Recomiéndame una serie. Recomiéndame, tengo este problema en el coche, ¿qué producto has utilizado tú? Recomiéndamelo para ir comprando yo también. Estamos muy familiarizados con esto. Todos vemos vídeos de YouTube y todos te dicen, da me gusta, activa la campanita, recomienda a otras personas. Entonces, esto ahora lo podemos entender muy bien para utilizarlo para el evangelio, para el evangelio. Y es que lo que tú compartes, lo que tú recomiendas, es porque estás a gusto con ello. Lo que tú recomiendas, lo que tú compartes, es porque a ti te gusta, porque a ti te ha hecho bien, porque a ti, en un momento determinado de tu vida, era lo que necesitabas. Por eso lo recomiendas, por eso lo compartes. ¿Qué está pasando? Que el evangelio ha hecho tan poco bien a nuestra vida que no lo compartimos con nadie. O sea, no te sientes en deuda con Dios por lo mucho que Él ha hecho por ti, que no eres capaz de recomendar este evangelio a nadie ni de compartirlo. ¿Qué pasa? Que está Dios en deuda contigo. Le tienes que decir a Dios, págame porque esto no es como tú me habías prometido. Necesito que me lo cambies. Tienes 15 días de devolución. No es esto el evangelio. Vamos a ver. ¿No te ha hecho bien Cristo a tu casa? ¿No ha bendecido Cristo tu hogar? ¿No ha bendecido Cristo tu vida? ¿No ha quitado Cristo de ti la depresión, la tristeza despedida, la raíz de amargura, ese insomnio que tenías por las noches? ¿No te ha librado Cristo de todo ello? ¿No ha puesto Cristo paz en tu corazón? ¿No ha establecido el evangelio amor en tu alma? ¿No ha hecho de tu habitación, de tu templo, el Espíritu Santo, su habitación permanente, donde recibe su gloria, su presencia y su Santo Espíritu? ¿No eres feliz con lo que Cristo ha hecho? ¡Aleluya! ¿No estás a gusto con lo que Él te ha librado y el cielo tan grande que te ha prometido? ¡Caramba! ¿Qué es lo que pasa? Pregona los cuatro vientos que en Cristo hay salvación. Recomienda este evangelio, compártelo. Decía hace poco predicando que Israel no fue un pueblo elegido por Dios para salvación, fue un pueblo elegido por Dios para instrumento, tenían un propósito. Dios los había elegido para hacer de Israel el portavoz y que todas las naciones conocieran que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Pero Israel no entendió el llamado, se creía que el llamado de servicio era un llamado de salvación. Por eso hacían de Dios algo exclusivo y privatizaban lo que era de origen compartirlo. Porque si hay gente que cree que cuando comparte se hace de menos, pero no sabes que este evangelio, cuando se comparte, se multiplica. Este evangelio, cuando se comparte, crece, es gloria. Cuando se comparte, no aminora, se arranca, se fortalece en el nombre de Jesús. Así que comparte el evangelio. ¿Por qué evangelizar? Yo pongo aquí 4 palabras o 4 motivos. ¿Por qué evangelizar? Número 1, es un mandato de Jesús. Número 2, el pecador está perdido. Número 3, si no se les predica, no creerán. Número 4, porque no se pueden salvar a sí mismos. Entonces, ¿por qué evangelizar? Porque no se pueden salvar a sí mismos. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12? Dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Cristo es el camino para que no te pierdas, la verdad para que no te confundas y la vida para que no mueras. Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Entonces, si no les predicamos, no se pueden salvar a sí mismos, porque las buenas obras no salvan, los méritos propios no salvan, el tener mucho o poco dinero no salva, el hacer obras de justicia o de caridad no salva, el ser buena persona o buen gitano no salva. Entonces, si no les predicamos,
no se pueden salvar a sí mismos. Escúchame bien, es un delito abandonar a los pecadores a su suerte. ¿No te das cuenta que no es que estén enfermos? Un enfermo puede medio levantarse, un enfermo puede intentar hacer procura de salir adelante, pero es que los pecadores no están enfermos, los pecadores están muertos. Si no se les predica, no van a creer. Si no se les predica, no se van a salvar. Si no se les predica, no se pueden salvar a sí mismos. Es un delito abandonarlos a su suerte. Por eso Cristo cuenta contigo para la salvación de nuevas personas. Porque si no lo haces tú, se pierde. Si no lo haces tú, se mueren. Tienes que hacerlo. Que no tiene más vuelta de hoja. Número 3, hemos dicho, si no se les predica, no van a creer. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice, como está escrito, utilizando un verso del Antiguo Testamento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de lo que es bueno. ¡Gloria! ¿El pecador está muerto en delitos y en pecados? Sí, pero qué gloria. Cuando el pecador escucha el mensaje del Evangelio, esta palabra de Dios produce fe en el corazón del pecador. Amén. Y esta fe, producida por la palabra, siendo avivada por el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, justicia y juicio, porque el Espíritu nunca va a actuar independiente de la palabra, y la palabra nunca va a ir en contra del Espíritu Santo. Ambos están casados y nunca se han perdido el divorcio. El Espíritu Santo actúa de mano de la palabra y la palabra actúa de mano del Espíritu Santo. Por eso cuando predicas la palabra, llevas el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo potencia esa semilla que ha producido fe en el corazón. Y cuando la palabra, con fe en el corazón, sumado a la acción del Espíritu Santo, aleluya, esa acción del Espíritu Santo que convence de pecado por cuanto no han creído en el nombre del Hijo de Dios, que convence de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y que convence de juicio por cuanto Jesús va al Padre y nadie le verá más. Esta acción del Espíritu Santo produce en el corazón un verdadero y genuino arrepentimiento para vida y salvación. Amén. Y esto, si te das cuenta, tiene dos agentes. Hay una obra que la hace el Espíritu Santo, pero hay otra obra que la hace su iglesia, sembrando la palabra, sembrando la palabra, tirando la semilla, sin desanimarse nunca, tirando la semilla, sin descartar tierras, sembrando la semilla. A este no, que ya se la predica mucho. No descartes, siembra. Siembra. Pero si este es el de Pedro, siembra. Pero si tiene cargos y espíritu, siembra, tú siembra. Que tú no has sido llamado a ver fruto, has sido llamado a sembrar el fruto, el crecimiento. ¡Gloria! Lo dan Dios. Amén. Siembra, siembra. Que el Espíritu Santo produce cosecha. Tienes que predicar la palabra. ¡Gloria! Si no se les predica, no van a creer. El pecador está perdido, hemos dicho, dice Jesús, Lucas capítulo 13, verso 3. Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Así está el pecador, camino a perecer. Está perdido. Y como el pecador está perdido, no sabe el camino de vuelta ni de regreso. Está perdido. No tiene GPS, no tiene geolocalización. ¿Con qué nos compara Dios? Con ovejas. La oveja es un animal que no tiene sentido de orientación. La oveja se pierde y no sabe regresar. Por eso va el pastor en su busca. Por eso Dios nos compara a nosotros con ovejas. Porque estamos perdidos y no sabemos volver. Y el pecador está perdido. Pero ¿cuál es lo que le orienta? ¿Cuál es lo que le ubica? El sacrificio de Cristo en su corazón. Y lo más importante, porque es un mandamiento de Jesús. Mira, evangelizar es tener mucho amor por las almas. Pero evangelizar es tener mucha pasión por Jesús. Porque te puede interesar evangelizar porque están perdidos y tienes carga por las almas. Te puede interesar evangelizar porque si no se les predica no van a creer, porque no se pueden salvar
a sí mismos, y está bien, eso es carne y pasión por las almas. Pero es pasión por Jesús porque entiendes que es un mandamiento que Él mismo ha dado y no quieres desobedecer ninguna de sus palabras. Es pasión por Jesús y amor por las almas que se pierden. Marcos capítulo 16 les dijo Jesús: id por todo el mundo. El otro día leí algo, Eugenio, que me hizo muy entender. Que aquí cuando dice la palabra id, porque claro, ellos dicen, ¿cómo evangelizamos? Pues id por todo el mundo. Interpretamos eso, id por todo el mundo, vete aquí, vete allá, vete allá, vete allá. No, en el original griego el sentido que está diciendo es: según vais, id predicando el evangelio. O sea, el evangelio no hay que llevarlo, el evangelio es simplemente tenerlo y como lo tiene se comparte, se expande. No es llevarlo a las naciones y predicarlo por todo el mundo, sino mientras vas, es decir, según obras, según vives, según trabajas, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Te digo de otra manera, para evangelizar no hay que pensar, para evangelizar simplemente hay que acordarte que está perdido y que Cristo lo puede rescatar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que crea y sea bautizado sea salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales, dice Jesús, acompañarán a los que han creído. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hablarán en nuevas lenguas. Número 3, tomarán serpientes en las manos. Número 4, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Número 5, sobre los enfermos pondrán las manos y estos se pondrán bien, estos se sanarán. El por qué no vemos milagros, prodigios, señales como hace años es porque esto Dios lo ha supeditado. Los señales, milagros, prodigios, sanidades, Dios lo ha unido y enlazado al evangelismo. Porque Filadelfia al principio de la obra veía tantas manifestaciones, tantas sanidades y tanto poder de Dios en acción. Porque Filadelfia era una obra evangelística. Iban los apóstoles de nuestra denominación entrando casa por casa, donde no había evangelio, donde no había luz y había tinieblas. Como estaban evangelizando, en el evangelismo es donde más se manifiesta el poder de Dios. Aquí estamos disfrutando, claro que sí, y aquí estamos viendo el poder de Dios. Pero aquí, como ya somos de la luz y no somos de las tinieblas, como somos hijos de Dios, ya no necesitamos ver una tan mayor manifestación del poder y de la gloria de Dios para creer, porque ya tenemos fe en el unigénito Hijo de Dios. Pero para los pecadores que perecen sin Cristo y sin esperanza, es necesario la palabra sumado y añadido a una demostración de poder que puede ser una señal, un prodigio, un milagro, una sanidad, la sanidad de una persona endemoniada. Por eso Filadelfia veía tantos milagros. ¿Y sabes cuándo se ha acabado el ver milagros, poder y evangelismo? Decimos, cuando se acabó la santidad. Puede ser, pero no por eso. Cuando se acabó la oración, puede ser, pero no por eso. ¿Sabes cuándo se acabó de ver en Filadelfia poder, milagros y acción de Dios? Cuando se acabó el evangelismo. Si el pueblo vuelve a evangelizar, si la obra de Dios vuelve a salir a la calle, si volvemos a hacer memoria de aquellos que creen sin Cristo y sin esperanza, volverán a señales, los prodigios, los milagros, el poder de Dios en acción. Ahora bien, ¿cómo está el pecador? Número 1, está muerto. Efesios 2:1 dice Pablo: antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Número 2, cegado por Satanás. 2 Corintios 4:4 dice Pablo: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Crees que para evangelizar es necesario ir con un estudio bíblico argumentado? ¿Crees que para evangelizar es necesario
entender todos los secretos de la palabra de Dios? ¿Crees que para evangelizar es necesario llevar 30 años de testimonio? El evangelismo es el poder de la luz contra el poder de las tinieblas. Es Dios luchando contra el diablo. Es la libertad luchando contra la esclavitud. ¿Sabes lo que se necesita? Estar lleno del poder de Dios. Es lo único que se necesita. Porque tú, si vas a ver una persona que está muerta, cegada por Satanás, que es amigo del mundo y enemigo de Dios, que vive en la carne y no puede agradar a Dios, que está bajo el poder del maligno, que está atado por el diablo, que es enemigo de Dios en su propia mente, tú vas a ir a una persona que se encuentra así, a decirle, tienes que creer en Dios por esto, por esto, por esto y por lo otro. Que no te entiende. Dice Pablo que las cosas espirituales solamente se entienden por el Espíritu de Dios. Y que no tiene el Espíritu de Dios no las entiende. Tú al inconverso no puede decirle es que esto, lo otro, mengano, peranito, fulanito. Para él no es importante. Para él no es algo cambiante o transformador. Pero el poder de Dios en acción. Dios te ama y Jesús ha muerto por ti. Dios te ama. Dice que el tío Emiliano está hablando con el tío Paco y el tío Paco, un hombre muy estudioso, le contradecía al Emiliano. Le decía que Jesús no era Dios, que estaba equivocado y que estaba confundido. Y empieza a rebatirle, la unfiera a él, pero el tío Emiliano no sabía cómo decir, y le decía, mira, Paco, no sé lo que me dices ni sé lo que te tengo que decir, pero solamente creo una cosa y sé que a ti también te va a hacer bien. Dios te ama y Jesús ha muerto por ti. Eso es todo lo que tú necesitas. Gloria. Esa palabra, pero que contiene el mensaje central del Evangelio. Dios te ama, Jesús ha muerto por ti, su sangre te limpia de todo pecado. Arrepiéntete, que te vas al infierno, pero puedes ir al cielo. Esa palabra es más que suficiente. La usa el Espíritu Santo y te salva, te convierte, te da luz, te lleva a su reino celestial. Gloria a la palabra de Dios, gloria a la acción del Espíritu Santo, gloria a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? Amén. 5 minutos más, ¿vale? Hemos explicado por qué evangelizar y cómo se encuentra el pecador. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo evangelizar? ¿Cómo llevo este mensaje a la gente que no lo conoce? Hay dos palabras, una es testimoniar y otra es testificar. Es diferente, pero es igual. Lo repito, testificar y testimoniar. Testimoniar habla de testimonio, testificar habla de predicar. Podemos evangelizar de esas dos maneras, con nuestro testimonio y con nuestras ofrendas. Creo que no hay testimonio, y nunca mejor dicho, no hay argumento más convincente y que arrastre más a un inconverso para venir a Cristo y al Evangelio que el de conocer a una persona con un testimonio intachable, que se confiesa como hijo de Dios y con sus hechos lo evidencia. ¿Sabes qué dice la palabra? Que hay gente que dice con sus labios que son hijos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Fuerte esto, ¿eh? Soy hijo de Dios, pero lo digo con mi boca, pero con mis pies, en mi forma de conducir, lo niego. Eso es una apostasía también, ¿eh? Una apostasía de conducta. Que así tenemos mucha gente en las iglesias. Se confiesa ser cristiana, pero con sus hechos lo niegan. Y estos son una ofrenda a Cristo y al Evangelio. Y estos son un vituperio para los inconversos. Y gente no se salva por culpa de ellos, porque dicen, para ir al culto, para ser como este, me quedo en mi casa. Y ya sé que no tienen razón, y que hablan así porque están confundidos. Pero es que lo único que necesita un inconverso para no creer en Cristo es el mal testimonio de un hijo de Dios. Se afianzan a eso y nunca los convencen. Por eso, como hijo de Dios e hija de Dios, tienes el arduo trabajo y la laboriosa labor de tener un testimonio intachable, de vivir como un hijo de Dios, de, si te has proclamado como seguidor de Cristo, seguir sus enseñanzas, afianzarte a su palabra, guardarla en tu corazón y no desobedecer
testimonio al mundo. De manera que el inconverso pueda decir, este tiene los mismos problemas que yo. Este tiene las mismas vicisitudes que yo. Pero ¿qué sucede? Que lo afronta de una manera distinta y diferente. ¿Qué pasa? Que siempre hay una sonrisa en su rostro. ¿Qué sucede? Que nunca maldice, que nunca habla mal, que nunca se comporta de una manera fea. ¿Qué está aconteciendo? Bueno, eso es porque Cristo ha lavado su corazón. Eso es porque el Evangelio ha implantado su semilla en su santo corazón y ha hecho de este pecador un santo en poder. Así que con tu testimonio puedes arrastrar a muchos. Dice Pablo, y cuando me veían, glorificaban a Dios en mí. Qué bueno, que cuando la gente nos vea pueda glorificar a Dios gracias a nosotros. Aleluya. Gracias a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestra forma de ser. Y luego está el testificar. Finalizo ya con esto. Siempre cuando evangelizamos solemos ir a lo básico, ¿no? Y lo básico es, ¿tienes problemas? Vente al culto. ¿Tienes una enfermedad? Vente al culto que Cristo te sana. Está bien, pero no es el mensaje del Evangelio. Porque cuando evangelizamos no estamos hablando de sanidad. Que luego el Señor quiere sanar, gloria a Dios. Cuando evangelizamos no estamos hablando de tienes una mala economía, ven a Cristo que se te soluciona. No es verdad. Cuando hablamos de evangelizar y hablamos del Evangelio, estamos hablando de justicia. ¿Cómo de justicia? Dios pide al hombre una justicia que éste no tiene porque es pecador. Y si no tienes esa justicia, dice la Biblia, que un día Dios juzgará con justicia a todo el mundo por este varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Es decir, Dios, gracias a Jesús, tiene un hombre a través del cual puede juzgar al mundo. ¿Con amor? No, con justicia. Cristo va a juzgar con justicia. Y si el hombre no tiene esta justicia que Cristo le pide, Dios lo va a condenar. Ahora bien, ahí siempre va a haber gente que te va a decir, vale, es verdad, he hecho malas obras en mi vida, pero también he hecho muchas cosas buenas. He sido malo, pero también he sido bueno. Bueno, pero es que Dios no condena por balanza. Si has hecho más cosas buenas que malas, venga, pues pasa, entra al cielo. No, Dios no condena por balanza, Dios condena por ley. ¿Qué quiere decir esto? Dice Santiago, el que ofendiere la ley en un punto, ya se ha hecho transgresor de todo. Porque da igual que no hayas blasfemado el nombre de Dios, pero si has mentido, lo mismo da, ya has desobedecido toda la ley. O sea, que no es, bueno, he hecho cosas malas, pero como también he hecho cosas buenas, Dios tiene que ver esto. No. Dios no condena por balanza, Dios condena por justicia. ¿Tuviste un mal pensamiento una vez? ¿Tuviste una mala mirada una vez? Suficiente. Eres merecedor del infierno. Así condena a Dios, así juzga a Dios, no por balanza, sino por fe. Pero ahí llega la buena noticia. Cristo ha muerto por ti. Evangelizar es que el Espíritu Santo hace entender al pecador que por sí mismo no se puede salvar, que sus obras no valen, que Él no llega. Lo que hace el Espíritu Santo a través del evangelismo es hacer entender al pecador que se va al infierno, que se va a condenar, que no puede hacer nada. Y como no puede hacer nada, solamente puede suplicar. No puedes hacer nada, no puedes pagarlo, no puedes hacer una obra, no puedes hacer nada. ¿Qué hace? Tirarse de rodillas y salir llorando. Suplicar. No me des porque ya sé que no lo merezco. Pero hombre, si hicieras una excepción, eso es gracia. Hombre, ya sé que no puedo hacer nada, pero mira, a ver, de alguna manera estás suplicando. Y ahí, ante la súplica del hombre, viene la respuesta de Dios. No hace falta que supliques, tranquilo. Yo mandé a mi hijo a morir por ti. Amén. Y si tú crees que lo que él hizo por ti en la cruz es más que suficiente para salvarte, es todo lo que necesitas. Arrepiéntete. Amén. ¿Te quieres comprometer con esta santa demanda que hoy el Señor nos ha dado? Amén. De verdad, ¿te quieres comprometer? Esto es la gran comisión, ¿eh? La iglesia no está aquí para hacer cultos. Cristo no ha dejado a su iglesia en el mundo para hacer cultos y reuniones. Y tenéis que estar aquí toda la vida, 30 años, escuchando a los siervos, echando la ofrenda y ocupando un banco. Que no, que Cristo ha dejado aquí a su iglesia. ¿Y por qué no se la ha llevado al cielo? Cristo la ha dejado aquí a su iglesia para esta obra, para evangelizar, para predicar de Cristo. Así que cuando no estás evangelizando, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te está evitando? Cumplir con la voluntad de Dios. Cierra tus ojos y pídele ahora al Espíritu Santo que lleve esta palabra a tu mente, a tu corazón, y que el Espíritu de Dios derrame amor.